El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrado por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación, según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Comprende todo lo que implica educar a los estudiantes de las escuelas públicas, en los planes del Estado, provincia, distrito, municipio o comunidad. El sistema educativo generalmente se refiere a la educación privada y pública, desde la educación básica, media superior y superior. Para entender el sistema educativo en México, primero debemos saber el cómo se organiza la educación aquí en México. Y la Ley General de Educación nos dice que consta de 3 tipos de educación, que son la básica, la media superior y la superior, las cuales constan de lo siguiente. El servicio de educación preescolar se brinda a niñas y niños de 3 a 5 años de edad que asistan a escuelas públicas incorporadas al sistema educativo. Se atiende a niños de 3 a 5 años con 11 meses de edad con el propósito de que vivan experiencias que ayuden a su proceso de desarrollo y aprendizaje. A los 3 años de edad ingresan a primero de preescolar, a los 4 años de edad ingresan a segundo de preescolar y por último a los 5 años ingresan a tercero de preescolar. El nivel primaria tiene 6 grados. De acuerdo con los datos oficiales, incorpora a niños de 6 a 12 años. La conclusión de este nivel se acredita mediante un certificado oficial que constituye un requisito indispensable para ingresar a la secundaria. La educación secundaria se imparte en 3 grados, da cobertura a jóvenes de 13 a 15 años y su conclusión también se acredita mediante un certificado oficial que es requisito imprescindible para ingresar a la educación media superior. La educación media superior comprende el nivel de bachillerato y educación profesional técnica. El bachillerato se imparte generalmente en 3 grados, aunque existen programas de estudio de 2 y de 4 años. El certificado de bachillerato es obligatorio para ingresar a la educación de tipo superior. La educación de tipo superior se conforma por 3 niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área específica. Los programas son de 2 años, son de carácter terminal y no alcanzan un nivel de licenciatura. La Secretaría de Educación Pública establece que corresponde a la Federación la función de educación básica y normal, el definir los lineamientos que se verán en el ciclo escolar, también la elaboración del calendario escolar, la planeación y evaluación nacional y la elaboración y producción de libros de texto gratuitos. Los principios filosóficos de la educación son obligatoriedad, laicidad y gratuidad, cada uno contenido en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Educación. Número 1. Obligatoriedad. Es obligación del Estado impartir educación básica a todo individuo que se halle en el territorio mexicano. El artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Por tanto, si existe alguien en edad escolar y que no es precisamente mexicano, el Estado deberá otorgar educación básica, laica, gratuita y obligatoria, sin importar su condición económica, social o de nacionalidad. Número 2. Laicidad. Es la independencia de la educación de los organismos religiosos. La educación laica es definida como una educación que se mantiene neutral sobre todas las doctrinas. Pueden ser religiosas, filosóficas, morales, políticas, económicas, entre otras. Número 3. Gratuidad. Este principio filosófico nos hace ver que en ningún momento se privará a algún individuo del hecho de la educación por causa de bajos recursos económicos. Tampoco se podrá obligar a los padres de familia a pagar una cuota, muchas veces acordada por la Sociedad de Padres de Familia. En primera, porque esto atenta o viola las leyes que sustentan este principio de gratuidad. Y en segundo, porque al no pagar la cooperación solicitada, los alumnos se verán en la necesidad de renunciar a la educación, es decir, salirse de la escuela y pasar a formar parte del rezago educativo. La educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad. Desarrollará armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria, la cultura de paz, la conciencia de solidaridad, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera esquemática, expondré los enunciados que declaran la opción valoral
expresados en los fines de la educación mexicana en estos ordenamientos jurídicos, de los fines propuestos en el artículo número 3 constitucional, donde principalmente nos habla del desarrollo armónico en la educación, el amor a la patria, en el nacionalismo no excluyente, en la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la conciencia de solidaridad y la autoridad social del Estado. Los problemas del sistema educativo mexicano actualmente han sido una de las mayores problemáticas. Es aquella circunstancia que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos y metas planeadas, a corto, mediano o largo plazo, en las instituciones educativas en particular, y en el sistema educativo mexicano en lo general. Muchas son las dificultades a las que se enfrenta el sistema de educación en México, entre las cuales se encuentran, y hacemos cierto énfasis en la cobertura educativa, la calidad educativa, la falta de recursos económicos, entre otros. Con el pasar del tiempo, los problemas han ido aumentando o algunos también se han encontrado soluciones. Uno de los problemas educativos es la calidad educativa, siendo así que conocemos que a pesar de que se le hacen prueba al docente, hay algunos que realmente no están preparados, siendo un problema ya que realmente no se puede impartir la educación adecuada para los alumnos. Un ejemplo es la pandemia. Algunos profesores ni siquiera sabían cómo encender una computadora. Otro problema es la cobertura educativa, siendo que esta afecta más a las poblaciones rurales, ya que realmente el sistema no cubre toda la educación, siendo así que algunos ni siquiera la educación básica la pueden lograr obtener. Otro problema es la falta de recursos hacia las instituciones. También afecta más en lo que es la población rural, ya que esta no cumple ni siquiera con tener un cierto salón o algunos recursos. Esto afecta mucho en la calidad educativa del niño, ya que realmente no tiene ni siquiera un lugar en el cual él pueda mejorar su educación. Los problemas del sistema educativo mexicano actualmente han sido una de las mayores problemáticas, y es aquella circunstancia que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos y metas planteados a corto, mediano y largo plazo, en las instituciones educativas en particular y en el sistema educativo mexicano en la general. La educación, de acuerdo al artículo 3 constitucional, es un derecho fundamental del ser humano, pues se rige en la idea de que es el camino para construir una sociedad más justa, ya que lo dignifica, permite su autoconocimiento y un crecimiento personal. Para ello, la educación se rige en 4 pilares fundamentales que la hacen significativa, que son aprender a ser, aprender a vivir con los demás y aprender a conocer. La educación escolarizada no solamente se basa en la enseñanza y aprendizaje de saberes intelectuales o técnicos, sino que también trasciende en cuestión al comportamiento social. Yo creo que el pensamiento de la sociedad respecto de la educación ha ido cambiando poco a poco. Apenas hace algunas décadas, 3, 4 décadas, se creía que la educación te iba a permitir acceder a un nuevo pensamiento, a una forma de vida diferente. La frase común que decían los padres a los hijos: estudia para que seas alguien en la vida. Y ser alguien en la vida no solamente era tener una calificación, un título, un trabajo, sino realmente se tenía como un compromiso respaldado por ese saber que te daba la escuela. Sin embargo, yo creo que se ha ido transformando poco a poco este pensamiento, esta idea que se tiene de educación. Algunos de estos cambios son de manera natural, porque como cualquier acción, evento que hace el ser humano, pues se va modificando de manera natural. Sin embargo, también ha habido otros cambios que son como más provocados, como más dirigidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ya a partir de los años 90, cuando se empezó a instaurar o a generar que quien quisiera tener un empleo debía de tener cierto respaldo de un documento en cuanto a sus estudios, entonces se empezó a modificar. La educación dejó de ser ese medio a través del cual ibas a ser una persona importante para ti y para los que estaban a tu alrededor, para cumplir como una función administrativa.
porque el hecho de que tú en un trabajo presentaras un documento que dijera terminó preparatoria o secundaria, o preparatoria, universidad, no necesariamente tendría que estar respaldado con tus conocimientos, con tus habilidades, con tus saberes. Simplemente era el requisito para poder obtener uno u otro empleo. Entonces yo creo que en este sentido la educación la idea de la educación se ha ido modificando de ser el medio a través del cual entrabas como a un grupo, a un espacio privilegiado, a pasar como a ser una condición para obtener un empleo. Al modificarse la idea de educación, la visión que se tiene de lo que es la educación, por consecuencia natural, también se modifica la imagen de ser maestro. Hace algún tiempo los maestros pertenecían como a un grupo privilegiado. ¿Quiénes eran aquellos personajes que estaban como aquellos líderes cercanos a la sociedad y que permitían resolverte muchas cosas importantes? Pues estaba el sacerdote, estaba el doctor y estaban los maestros. Si tienes alguna duda, ve con un maestro. Si tienes algo que resolver, ve con un maestro. Si tienes que realizar algún trámite y no sabes cómo hacerlo, ve con un maestro. Los maestros eran el medio a través del cual podía resolver muchas cosas. A eso me refiero con que era un grupo privilegiado, porque no solamente tenían un título o tenían un sueldo o pertenecían a un sistema económico, sino que era como que el que abría la puerta y daba la apertura a ese mundo diferente, a ese mundo que el conocimiento da. Sin embargo, al modificarse esta visión de escuela, esta visión de educación, pues el maestro también baja un poquito ese nivel, esa idea que se tiene de él, para pasar a ser parte como nada más del sistema y de resolver alguna cuestión de un servicio. Si estás enfermo, pues vas al doctor y te cura y resuelves tu problema. Si quieres hacer una casa, vas con un arquitecto, te diseña algo y entonces resuelves tu problema. Si quieres tener un título, pues entonces vete a la escuela. Ya no ve con el maestro que te va a transformar, que te va a dar la apertura a un mundo diferente. Vete a la escuela, porque esa es la condición para tener un empleo. Con el tiempo, el estudio de sistemas educativos comenzó a abordarse desde diferentes dimensiones comparativas, que son la dimensión mundial, la dimensión nacional y la dimensión internacional. Las teorías sobre la formación de discursos, así como los estudios sobre la globalización y la internalización, complementaron este abordaje. Un ejemplo es: en España, en cada uno de los sistemas se muestra las etapas educativas de cada uno de los países. En esta clasificación se tiene en cuenta la organización de cada país y la clasificación internacional normalizada de educación, conocida como sus siglas CINE, y que permiten realizar una comparación de los sistemas educativos, sus semejanzas y diferencias en cuanto a datos medibles. Otro ejemplo es: en Estados Unidos, el sistema estadounidense ofrece un nutrido conjunto de opciones para el estudiante extranjero. Existe la variedad de instituciones, programas y lugares para elegir, que la elección pueda resultar abrumadora para los estudiantes, incluso para los que provienen de Estados Unidos. Al comenzar tu búsqueda de instituciones, es importante que te familiarices con el sistema educativo estadounidense, porque él se da a entender que el sistema te ayudará a limitar tus opciones y a desarrollar tus planes educativos. Si bien el gobierno apoya e implementa leyes que refuerzan los derechos de la educación a los niños y niñas del país, nuestro avance como país, como lo relaciona el educacionismo, no se puede deber solo al hecho de que la sociedad está educada, pues a pesar de las inversiones en el sistema educativo, si no se arregla la desigualdad y la calidad de vida de las personas, no mejorará y no se aprovechará la calidad educativa, y por ende estamos desperdiciando los ingresos invertidos en el sistema educativo.